Actas del debate con el maniqueo Félix. Traductor, Pío de Luis Vizcaíno, os ha tomado de las revisiones 234, 8, 1. En la iglesia y en presencia del pueblo, tuve un debate con un maniqueo llamado Félix. Se celebró en 2 días. Él había venido a Hipona a sembrar el mismo error. Era uno de los doctores de la secta. No estaba instruido en las artes liberales, pero era más astuto que Fortunato. Esta obra consiste en verdad en las actas eclesiásticas, pero se contabiliza entre mis libros. Consta de 2. En el segundo se discutió acerca del libre albedrío de la voluntad para obrar ya el mal, ya el bien. Pero ninguna necesidad me impulsó, siendo quien era aquel de quien me ocupaba, a tratar más detenidamente el tema de la gracia por la que se hacen libres aquellos de quienes está escrito, si el Hijo os libera, entonces seréis en verdad libres. 1. 2. La obra empieza con estas palabras: Honorio Augusto Sextum Cons. Séptimo idus decembris. Libro primero 1. Siendo Honorio Augusto cónsul por 6ª vez, el día 7 de diciembre, Agustín, obispo de la Iglesia Católica en la región de Hipona le Real, dijo: ¿recuerdas haber dicho ayer que podías defender los escritos de Manés y sostener que contienen la verdad? Si te parece bien hacerlo hoy y presumes poder hacerlo, habla. El maniqueo Félix dijo: no niego haber dicho que defendería mi ley, siempre que fueran puestos a mi disposición los autores de la misma. Habiendo sacado Agustín la carta de Manés, llamada del Fundamento, preguntó: si leyere algo de este códice que ves tengo en mis manos, la carta de Manés a la que llamáis del Fundamento, ¿podrías reconocerla como tal? Félix dijo: la reconozco. Agustín replicó: tómala tú mismo y lee. Habiendo tomado el códice, Félix leyó: Manés, apóstol de Jesucristo por providencia de Dios Padre. He aquí las palabras saludables que emanan de la fuente viva y perenne. Quien las oiga y primeramente las cree y luego cumpla lo que ordenan, nunca estará sujeto a la muerte, antes bien disfrutará de una vida eterna y gloriosa. En efecto, ha de ser considerado justamente dichoso quien haya sido instruido por este divino conocimiento. Liberado por él permanecerá en la vida sempiterna. El obispo Agustín dijo: ¿has reconocido con certeza la carta de vuestro Manés? Félix respondió: la he reconocido. Agustín: pruébame entonces cómo ese Manés es apóstol de Jesucristo. Pues nunca leemos su nombre en el Evangelio entre los apóstoles, y conocemos quién fue ordenado para ocupar el puesto de Judas el traidor, a saber, el Santo Matías II. Y todo el mundo sabe quién fue llamado desde el cielo por la voz del Señor, el apóstol Pablo 3. Pruébanos, por tanto, que ese Manés es apóstol de Cristo, como se atrevió a escribir al comienzo de su carta. 2. Félix: pruébeme tu santidad lo que está escrito en el Evangelio. En él dice Cristo: voy al Padre y os enviaré el Espíritu Santo Paráclito que os introducirá en toda verdad. 4. Pruébame que además de esta escritura, existe la escritura del Espíritu Santo que Cristo prometió, en la que se encuentre toda la verdad. Y si hallare la verdad en otros escritos que nada tienen que ver con Manés, y es Cristo quien nos entregó tales escritos, pues Cristo dijo que el Espíritu Santo Paráclito nos introduciría en toda verdad, de acuerdo con la palabra de Cristo, yo rechazo los escritos de Manés. Agustín: así pues, ¿no has podido probar que Manés es apóstol de Jesucristo y me exiges a mí que pruebe que envió al Espíritu Santo Paráclito prometido, como condición para rechazar los escritos de Manés, al constatar cumplida la promesa de Cristo al margen de los escritos de Manés? Aunque tú debías haber respondido primero a mis preguntas, no tengo reparo en responderte yo antes sin mostrarte cuándo fue enviado el Espíritu Santo que Cristo prometió. Agustín se acerca al Evangelio y a los Hechos de los Apóstoles. 3. Habiendo tomado el códice del Evangelio, Agustín leyó en voz alta: mientras hablaban de estas cosas, Jesús se hizo presente en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Soy yo, no temáis. Y tras haberlo leído dijo: esto sucedió después de la resurrección. Y luego continuó: asombrados y asustados creían estar viendo un espíritu. Y les dijo: ¿por qué os turbáis y por qué llegan esos pensamientos a vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpad y ved, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que tengo yo. Habiendo dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como por la misma alegría se resistían a creerlo y continuaban pasmados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ellos le presentaron un trozo de pez asado y un panal de miel. Y habiendo comido ante ellos, tomó los restos, se los dio y les dijo: estas son las palabras que os dije cuando estaba con vosotros,
Es necesario que se cumpla cuanto está escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y era conveniente que el Mesías sufriera y que resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se proclamase en su nombre la penitencia y el perdón de los pecados a todos los pueblos, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de ello. Y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Quedaos en la ciudad santa hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. 5. Luego entregó el códice del Evangelio, tomó el de los Hechos de los Apóstoles y dijo, hemos oído en el Evangelio que el santo evangelista ha hecho mención de la promesa de Cristo, que se halla en el Evangelio de Juan, al que se ha referido Félix aquí presente. De hecho, el texto en el que el Señor dijo, os envío el Espíritu Santo Paráclito 6 es del evangelista Juan. En cambio, el que acabo de leer lo ha atestiguado el evangelista Lucas y está en consonancia con la verdad del apóstol Juan. Veamos ahora cómo se hizo realidad lo que prometió el Señor y cómo se cumplió. Así, una vez que hayamos mostrado a partir de los libros canónicos de la Santa Iglesia, que la promesa del Señor se ha cumplido, tenemos que dejar de buscar otro Espíritu Santo Paráclito, para no caer en los lazos de los seductores. 4. Y leyó en alta voz el siguiente texto de los Hechos de los Apóstoles. Primeramente, oh Teófilo, hablé sobre todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el día en que eligió a los apóstoles por el Espíritu Santo, y les mandó predicar el Evangelio. A ellos se manifestó vivo, después de su pasión, con muchas pruebas. Se les apareció durante 40 días, instruyéndoles sobre el reino de Dios. Narré cómo vivió con ellos y les mandó que no se alejasen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que habéis oído, les dijo, de mi boca. Porque Juan bautizó ciertamente con agua, mas vosotros comenzaréis a ser bautizados con el Espíritu Santo que vais a recibir después de no muchos días, en el día de Pentecostés. Ellos vinieron y le interrogaban diciéndole, Señor, ¿restablecerás en este tiempo el reino de Israel? ¿Cuándo? Pero él les contestó, nadie puede conocer el momento que el Padre dejó en su poder, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, llegando hasta toda la tierra. Tras haber dicho esto, una nube lo envolvió y lo ocultó a sus miradas. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo como se iba, se les aparecieron, de pie ante ellos, dos varones vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que os ha sido arrebatado al cielo vendrá de nuevo tal como le habéis visto ir allí. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos que dista de Jerusalén el camino de un sábado. Entrando en casa, subieron al aposento superior donde estaban habitualmente Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos perseveraban unánimes en la oración con las mujeres, y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos, pues estaba reunida una multitud de casi 120 hombres, y les dijo, hermanos, es preciso que se cumpla la escritura que proclama el Espíritu Santo por boca del santo David respecto a Judas, que fue el guía de los que apresaron a Jesús, puesto que era contado como uno de nosotros y tenía parte en este ministerio. Con el precio obtenido por su injusticia se compró un campo y se ahorcó, y cayendo de bruces, se le abrió el vientre y sus entrañas se esparcieron. Esto fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que, en su lengua, llaman a ese campo Celdama, es decir, campo de la sangre. En efecto, en el libro de los Salmos está escrito, que tu propiedad se convierta en desierto y que nadie habite en ella y otro ocupe su cargo. Es preciso, por tanto, que de entre estos hombres que estuvieron unidos a nosotros durante todo el tiempo comprendido entre la venida del Señor Jesús y su partida, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado, que alguno sea con nosotros testigo de su resurrección. Presentó a dos, José llamado Barsabas, apellidado el Justo, y Matías. Y oró diciendo, tú, Señor, que conoces todos los corazones, muéstranos a quién de estos dos has elegido para ocupar el puesto de Judas en este ministerio y esta proclamación, que él abandonó para ir a su lugar. Echaron a suertes y ésta cayó sobre Matías e inmediatamente fue considerado como el 12º, en compañía de los 11. Y después de esta lectura, dijo, hemos oído quién fue ordenado en lugar del traidor Judas, como he dicho poco antes, a fin de que nadie se cuele fraudulentamente en el número de los apóstoles, y engañe a los ignorantes con el nombre de apóstol. 5. Veamos ahora lo que prometí, a saber,
cómo se cumplió la promesa de Cristo respecto al Espíritu Santo. Después de decir esto, leyó el siguiente texto: cuando llegó el día de Pentecostés, se hallaron todos reunidos en unidad, y de repente se produjo un sonido procedente del cielo, como si soplase un viento impetuoso, y llenó toda aquella casa, en la que estaban sentados. Y vieron diversas lenguas, como de fuego que se posó sobre cada uno de ellos. Y se llenaron todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía el pronunciarlas. En Jerusalén había habitantes de Judea, hombres de todas las naciones que existen bajo el cielo. Y como se corriese la voz, se reunió una gran muchedumbre que se llenó de pavor, porque cada uno los oía hablar en su idioma y en sus lenguas. Se llenaban de estupor y admiración, diciéndose unos a otros: ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo reconocemos en ellos el idioma en que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los habitantes de Mesopotamia, Armenia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia que están junto a Cirene. Los romanos allí presentes, los judíos del país, los cretenses y los árabes, todos los oían proclamar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. 8. Después de la lectura dijo Agustín: ¿has oído ahora que el Espíritu Santo ya ha sido enviado y cómo? Probé lo que me exigiste que probara. Solo queda que también tú hagas lo que prometiste. Puesto que hemos hallado cuando envió el Espíritu Santo que había prometido, abandona la doctrina que, bajo el nombre del Espíritu Santo, quiso engañar al lector o al oyente. 6. Félix, yo no niego lo que afirmé, pues una vez que se me haya probado que el Espíritu Santo ha enseñado la verdad que busco, abandonaré esos escritos. Tu santidad me ha leído el texto en el que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Pero yo busco uno entre los apóstoles, que me enseñe lo concerniente al comienzo, al medio y al fin. Agustín, si tú hubieras leído un texto en el que el Señor diga: os envío el Espíritu Santo que os enseñará el comienzo, el medio y el fin, con razón me obligarías a que te mostrara a aquellos a quienes el Espíritu Santo enseñó tales cosas. Félix, puesto que tu santidad sostiene que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo Paráclito, vuelvo a insistir, muéstrame a uno de entre los apóstoles, al que tú quieras, que me enseñe lo que enseñó Manés, o a uno de los 12, el que quieras, que destruya su doctrina. Agustín, lejos de la fe de los apóstoles el enseñar la doctrina del sacrílego a Manés. Mas como afirmas que uno de ellos debe destruir la doctrina de Manés, al no vivir ahora corporalmente los santos apóstoles, yo mismo, el mínimo no solo de todos los apóstoles, sino de todos los obispos, pues, ¿cuándo puedo aspirar a los méritos de los apóstoles? Con lo que el Señor se ha dignado comunicarme de su espíritu, destruyo la doctrina de Manés en el momento en que se empiecen a leer las palabras que vienen a continuación en esa carta, que tú mismo reconoces que es de Manés. Félix, dijiste que los apóstoles murieron, pero sus escritos son válidos hasta el presente, y puesto que tu santidad habló y puesto que me concedió la facultad de decir lo que quiera sin temor alguno, esto es lo que dijiste, yo destruyo la ley de Manés. Pero yo digo, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. 9. Son las escrituras de Dios las que hablan. 7. Agustín, también tú eres hombre, y como lo indicará ahora la cuestión misma que traemos entre manos, un mentiroso. Y puesto que has dicho lo que has querido, pero no palabras de la escritura de Dios, es preciso que también yo diga lo que quiero. Si la verdad está de parte de tu Manés, ¿no seré yo quien pueda destruirla? Si es una falsedad, ¿qué importa quién la destruya? No obstante, puesto que hiciste referencia a las escrituras de los apóstoles, escrituras que están aquí presentes, aunque ellos ya hayan muerto, está claro que no se hallan escritos de los apóstoles que hablen directamente contra Manés. Con todo, te leo, para que lo reconozcas, lo que el apóstol Pablo previo en el Espíritu Santo que había recibido, acerca de hombres tales como fue Manés, y como sois vosotros. Tomó la carta del apóstol Pablo a Timoteo y leyó: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de los demonios construidas a partir de la hipocresía de proposiciones falsas, que tienen cauterizada su propia conciencia, prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los tomasen con acción de gracias los fieles y los que le conocieron de verdad. Porque toda criatura de Dios es buena y no debe rechazarse cosa alguna que se recibe con acción de gracias, pues queda santificada por la palabra de Dios y la oración. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús. 10. Después de esta lectura, dijo Agustín,
Yo entiendo que este texto se refiere a vosotros y a los que como vosotros se atreven a considerar impura cualquier criatura de Dios, y afirman que toda relación sexual, incluso la que se tiene con la propia esposa, es fornicación. Esto es lo que quiso significar al decir, prohíben el matrimonio. Yo sostengo que todo esto lo significó y expresó el apóstol movido por el espíritu de profecía. Pero si tú niegas que toda relación sexual sea fornicación, o afirmas que es puro todo alimento lícito y permitido a los hombres para nutrirse, no eres de aquellos a los que se ha referido proféticamente el apóstol. En cambio, si te encuentras en el número de los que hemos hablado, tienes ante ti al apóstol Pablo destruyendo y anulando la doctrina de Manes que vendría después. Responde, por tanto, a lo que te pregunto. ¿Es fornicación toda relación sexual, o bien, no es pecado la relación sexual con la esposa? 8. Félix, léeme de nuevo lo que dijo el apóstol. Se le leyó nuevamente. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores, a doctrinas de los demonios construidas a partir de la hipocresía de proposiciones falsas, que tienen cauterizada su propia conciencia. Prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los tomasen con acción de gracias los fieles y los que le conocieron de verdad. 11. Félix dijo, Manes no se alejó de la fe, como afirma Pablo, contrariamente a otros que se alejaron de ella para seguir una secta propia. Pues Manes no abandonó secta alguna para que pueda afirmarse que abandonó la fe. Agustín, veo que no quieres responder a lo que te pregunto, por temor de descubrir que o bien no posees el Espíritu Santo que ya probé que fue enviado a los apóstoles, o bien que no perteneces al número de los que Pablo indicó que habían de venir, en un texto en el que os profetizó a vosotros mismos. Por eso responderé brevemente. Tú acabas de decir, refiriéndote al alejarse de la fe, que no se alejan de ella sino los que estuvieron antes en alguna, mientras que Manes no estuvo en ninguna de la que se hubiera apartado, antes bien que se mantuvo en la misma en la que estaba. Según esta interpretación tuya te pregunto si Manes, o más bien la doctrina de los demonios mendaces, presente en Manes, no ha seducido a ninguno de los cristianos católicos para que se aparten de la fe. Sí, pues, son muchos los seducidos por vosotros y a través de vosotros y de esa doctrina, hasta el punto de que abandonan su fe y prestan atención a espíritus seductores, como el que se hallaba en Manés, y comienzan a decir que toda unión carnal es fornicación, razón por la que dice el apóstol, prohíben el matrimonio, y a decir que las carnes que comen los hombres no son obra de Dios sino hechura de los demonios y cosa inmunda. Está claro que de esos predijo el Espíritu Santo Paráclito, presente en el apóstol, que se separarían de la fe, prestando atención a espíritus seductores, como el que habitaba en Manés. Yo ya te he contestado. Es justo, por tanto, que también tú respondas a lo que te he preguntado, a saber, si no es cierto que afirmas que toda unión carnal es una fornicación o, si tampoco quieres responder a esto, responde a mi primera pregunta y pruébame que Manés es apóstol de Cristo. Y si ni esto quieres, permíteme que destruya su doctrina, como lo prometí, al leer su carta a la que llamáis, del fundamento. 9. Félix, también yo respondo a lo afirmado por tu santidad de que el Espíritu Santo vino a Pablo. Agustín, no solo a Pablo. Félix, yo me refiero a él, pues si el Espíritu vino a él, vino a todos. Y si él vino a Pablo, tengamos en cuenta lo que dice él en otra carta, parcial es nuestro conocimiento y parcial nuestra profecía. Cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá lo que es parcial. 12. Habiendo oído nosotros decir esto a Pablo, cuando apareció Manés con su predicación, lo recibimos en conformidad con lo dicho por Cristo, os envío al Espíritu Santo. 13. Y vino Pablo, y dijo también él que había de venir el Espíritu, pero después nadie vino. Por eso hemos acogido a Manés. Y puesto que vino Manés y con su predicación nos enseñó el comienzo, el medio y el fin, nos enseñó lo concerniente a la fábrica del mundo, por qué fue hecho, de dónde fue sacado, quiénes lo hicieron. Nos enseñó el porqué del día y el porqué de la noche, nos enseñó el curso del sol y de la luna. Y puesto que todo esto no lo hemos aprendido en Pablo, ni en los escritos de los otros apóstoles, por eso creemos que Manés es el Paráclito. Por eso te repito lo que antes dije, si yo oigo en otra escritura en la que hable el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, aquellas cosas acerca de las cuales quiero preguntar, y me la enseñas, creo en ella y renuncio a la de Manés. 10. Agustín, dices que no crees que el Espíritu Santo estuviera en Pablo porque él mismo dice, parcial es nuestro conocimiento, parcial es nuestra profecía. Deduces que con estas últimas palabras el apóstol predijo en cierto modo que alguien iba a venir después de él, quien anunciaría todo lo que él no pudo,
puesto que declaró que su conocimiento era parcial, y crees que ese es Manés. En primer lugar voy a mostrar partiendo de la lectura del mismo apóstol a qué se refería. Después, puesto que dijiste que Manés os enseñó el comienzo, el medio y el fin, el cómo y por qué fue hecho el mundo, el curso del sol y de la luna, y otras cosas que mencionaste, te contesto que no se lee en el Evangelio, que haya dicho el Señor, os envío el Paráclito que os enseñará el curso del sol y de la luna. El Señor quería hacer cristianos y no astrólogos. Para el uso común a los hombres les basta con saber lo que aprendieron en la escuela al respecto. Ciertamente Cristo predijo la venida del Paráclito que nos introducirá en toda verdad, pero en ese lugar no dice nada acerca del comienzo, del medio y del fin. Nada dice del curso de la luna y del sol. No obstante, si piensas que esos conocimientos pertenecen a aquella verdad que Cristo prometió desvelar por el Espíritu Santo, yo te pregunto por el número de las estrellas. Si recibiste ese espíritu del que hablas y al que corresponde enseñar tales cosas, mientras yo sostengo que eso no pertenece a la disciplina y a la doctrina cristianas, es preciso que me lo notifiques y me respondas. En efecto, te hiciste mi deudor, de modo que si te pregunto algo sobre esas cosas y no me respondes, resultará claro que no posees ese espíritu del que se dijo, os introducirá en toda verdad 14, si es que realmente tales cosas forman parte de esa verdad. Así pues, considera si quieres y estás preparado para responderme sobre esas cosas, como hombre que recibiste el Espíritu, que introduce en la verdad y sostienes, que a esa misma verdad pertenece el conocimiento de esas cosas del mundo. Yo te puedo informar sobre lo que pertenece al dominio de la doctrina cristiana, pero tú que juzgas que pertenece a ella el cómo se hizo el mundo, y lo que sucede y se obra en el mundo, es necesario que me respondas a todo eso. Pero, eso sí, cuando respondas has de probarlo. Mas antes de que empieces a explicar lo que se imaginó aquel a quien sigues, si es que tienes algo, te mostraré primero yo lo que te prometí, a saber, a qué se refieren las palabras del apóstol, parcial es nuestro conocimiento y parcial nuestra profecía. 11. Como lo mostrará enseguida la misma lectura, el apóstol decía que el hombre, mientras se halla en esta vida no puede alcanzar el conocimiento total, sino que solo lo logra parcial. El mismo Espíritu Santo que instruye parcialmente en esta vida, introducirá en toda verdad después de ella. Para comprenderlo clarísimamente, oiga al apóstol. Después de decir esto, leyó el texto del apóstol, las profecías desaparecerán, las lenguas cesarán, la ciencia será destruida. Porque parcial es nuestro conocimiento y parcial es nuestra profecía, pero cuando llegue lo perfecto, lo parcial será aniquilado. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, razonaba como niño. Llegado a hombre, deseché las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, en imagen, pero entonces veremos cara a cara. 15. Acabada la lectura, añadió Agustín, ahora dime tú, si es que el apóstol predecía el tiempo futuro en que Manés había de venir, si ves a Dios cara a cara. 12. Félix, no puedo enfrentarme a tu fuerza, pues es extraordinario el poder del rango episcopal. Tampoco puedo enfrentarme a las leyes de los emperadores. Y antes te pedí que me enseñaras de forma concisa qué es la verdad. Si me enseñas qué es la verdad, aparecerá claro que lo que sostengo es mentira. Agustín, quedó de manifiesto que no pudiste probar que Manés es apóstol de Cristo. Expondré brevemente por qué no pudiste probarlo. Dijiste que probabas que Manés era apóstol de Cristo a partir de la promesa del mismo Cristo de enviar al Espíritu Santo Paráclito. Al no encontrar cuando vino el prometido por Cristo, creíste que era el mismo Manés. Mas cuando probé por las Escrituras santas, eclesiásticas, canónicas, el momento en que vino de forma manifiesta el Espíritu Santo cuya venida prometió Cristo el Señor, pasaste a decir que se te debía mostrar lo que había enseñado y se había destruido la doctrina de Manés. Se te contestó que Manés había vivido después de los apóstoles y que éstos predicaron su doctrina antes de que Manés hubiese nacido. Te dije también que uno de los apóstoles, Pablo, había profetizado mediante el Espíritu Santo, presente en todos los apóstoles, acerca de esa doctrina vuestra que había de aparecer, y que la llamó doctrina de demonios mentirosos. Tras haber mostrado que lo que Pablo dijo sobre esa doctrina se encuentra en lo que vosotros profesáis, como la prohibición del matrimonio, pues decís que toda relación sexual, incluso con la esposa, es una fornicación, y la abstinencia de alimentos creados por Dios, pues sé que algunos de ellos los llamáis impuros, no obstante que el mismo apóstol continúe diciendo, toda criatura de Dios es buena. 16, al pedirte en ese punto de la discusión que respondieras, dijiste que Manés os enseñó el comienzo, el medio y el fin, el curso del sol y de la luna, y otras cosas semejantes.
Yo te mostré que esas cosas no pertenecen al ámbito de la doctrina cristiana, pero tú respondiste que el mismo apóstol Pablo había reconocido que su saber era parcial y parcial su profecía. Yo sostuve que mientras estamos en esta vida no podemos conocer las cosas divinas, y que aquí vemos a través de un espejo y en imagen mientras que entonces veremos cara a cara. Dado que piensas que el apóstol Pablo había dicho que vendría Manés para enseñar lo que no había podido él mismo, te pregunté si no te corresponde a ti, que afirmas haber recibido ese mismo espíritu, el ver ya ahora a Dios cara a cara. Puesto que no puedes ver a Dios cara a cara, está claro que el apóstol Pablo se refería a aquella vida de la que dice también Juan: amadísimos, somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos, sin embargo, que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. 17. Después de haber dicho todo esto, afirmaste que estabas indefenso ante mi fuerza. Tal fuerza no es mía, pero si tengo alguna me la ha concedido, para refutar los errores, el que es la fuerza de todos sus fieles y presumen de él con todo su corazón. Afirmaste también que te causa terror la autoridad del obispo, no obstante que estás viendo con cuánta paz estamos hablando, con cuánta tranquilidad discutimos y como el pueblo presente no te hace violencia alguna ni te aterroriza, sino que escucha tranquilo, como corresponde a cristianos. También dijiste que temías las leyes de los emperadores. Quien estuviese lleno del Espíritu Santo, no temería sufrir esto a causa de la verdadera fe. Pues incluso el apóstol Pedro sintió temor durante la pasión del Señor, y le negó 3 veces. Pero cuando le llenó el Espíritu Santo Paráclito, prometido por Cristo, fue crucificado por la fe en el Señor, y el que primero negó por temor sufrió después la gloriosísima pasión de la confesión. Así pues, del hecho de haber confesado que temes a las leyes de los emperadores, aunque ya se deduce claramente de otros datos, resulta que no has hallado el espíritu de la verdad, el Paráclito. Y si no sintieses ese temor, otras pruebas te dejarían convicto. Félix, también los apóstoles temieron. Agustín, el suyo fue un temor protector, pero no un temor que les hiciese vacilar a la hora de proclamar su fe, una vez apresados. Tú, sin embargo, debiste temer ya desde ahora, y así no te hubiésemos encontrado aquí. De hecho estás en medio de nosotros. ¿Cuál puede ser la causa de tu temor, sino que no tienes nada que decir? Si en verdad hubieras temido a los emperadores, te hubieras callado antes. Bien al contrario, ayer mismo, cuando entregaste el libro al administrador de la ciudad, proclamaste públicamente que estabas dispuesto a ser quemado con tus libros, si se encontraba en ellos algo malo. Ayer, haciéndote el fuerte, reclamabas la aplicación de las leyes. Hoy, haciéndote el tímido, rehuyes la verdad. 13. Félix, yo no rehuyo la verdad. Agustín, entonces dinos si ves a Dios cara a cara, según tu promesa, pues afirmaste que el apóstol Pablo había dicho que recibiríais la verdad plena. Así podremos entender o creer que el apóstol había recibido una verdad parcial, mientras que tú la habrías recibido plena. Félix, yo no rehuyo la verdad, sino que la busco. Pruébame por las escrituras deíficas de que no poseo la verdad. Es lo que ahora busco. Agustín, confiesa que no pudiste probar que Manés fuera discípulo de Jesucristo. Entonces, una vez que haya sido arrancado de tu corazón, por mi ministerio, todo lo contrario a ella, te haré ver, según mis posibilidades, con la ayuda de Dios, cuál es la ciencia de la verdad que conduce a Dios, comenzando desde la fe. Félix, dices esto para que yo reniegue de mi fe y reciba otra mejor, por supuesto, que es lo que yo busco. Por tanto, mi respuesta será que no reniego de mi fe, antes de haber recibido otra. Agustín, pero antes de llenar el vaso con el líquido bueno hay que derramar el malo. O, si todavía dudas en derramarlo, defiende la bondad de eso de que estás lleno. En efecto, en la medida en que el Señor me ayude te mostraré hasta qué punto la doctrina de Manés está llena de inmundicia y de blasfemias, si permites que lea aquella carta cuyo comienzo ya hemos examinado, sin que pudieras probar que Manés fue apóstol de Cristo. Pero alegas dilaciones con el fin de que no se lea lo que sigue. Félix, lo permito, puesto que dijiste que había que vaciar lo inmundo para así poder verter el líquido bueno. Es una afirmación de tu santidad. A eso digo yo también, nadie derrama el agua, si antes no ha llenado otro el vaso de ella. Agustín, observa cuán irreflexivamente has hablado, por no decir que lo has hecho como un demente. He preferido utilizar una expresión suave. Es cierto que puse la comparación de un vaso. Nadie puede introducir algo en un vaso lleno, a no ser que sea vaciado de aquello de que estaba lleno. Félix, tú hablaste de un vaso y yo hablé de 2. Agustín, si hablaste de 2 vasos,
¿Quieres que vaciemos y después llenemos ese segundo vaso tuyo, para que tú puedas vaciar eso de que estás lleno? Félix, los dos tenemos una misma agua. Agustín, estando ambos llenos de vuestra agua, ¿qué llenaremos para instruiros, a no ser que uno de vosotros vacíe lo que tiene? O, si lo que tenéis es bueno y debe ser conservado para defender y leer esta carta, veamos si al menos lo que sigue puede defenderse, toda vez que desfalleciste en la defensa del comienzo. O, si afirmas que no desfalleciste al respecto, muéstranos que Manés es apóstol de Jesucristo. 14. Félix, Cristo afirmó que enviaría al Espíritu Santo para conducirnos a la verdad plena. Agustín, si lo posees, pon atención a lo que te pregunté antes. Dijiste que pertenece a la doctrina enseñada por el Espíritu Santo incluso el conocimiento de las realidades de este mundo. Dime, entonces, ¿cuántas son las estrellas, si es que has sido introducido en esa verdad plena? Félix, yo digo que si el Paráclito habló por los apóstoles, habló también por Pablo, y pido a tu santidad que me muestre lo que ya he solicitado. Agustín, confiesa que no pudiste mostrar lo que te pregunté y yo, a mi vez, te mostraré lo que pertenece a la fe cristiana, según las Escrituras. Félix, también yo te probaré cuanto me preguntes, si me traes las Escrituras de Manés, los 5 autores que te indiqué. Agustín, esta carta forma parte de esos 5 autores. La abrimos y en su comienzo hallamos escrito, Manés apóstol de Jesucristo. Y advierto que no me expones ese comienzo, puesto que no me pruebas como Manés es apóstol de Jesucristo. Félix, si no lo pruebo por esta, lo pruebo por la segunda obra. Agustín, ¿cuál es esa segunda? Félix, el tesoro. Agustín, ¿quién escribió el tesoro, al que llamáis así para seducir a los miserables? Manés. No quiero que me lo pruebes sirviéndote de él, pues ese Manés miente afirmando ser lo que no es. Félix, pruébamelo por otro. Agustín, ¿qué quieres que te pruebe? Félix, que Manés miente. Agustín, porque tú no puedes probar que Manés dice la verdad. ¿Es preciso que yo te pruebe que mintió? Félix, ¿y por qué no pude probarlo? ¿Acaso se me trajeron las escrituras que pedí y con ellas en la mano no lo pude probar? Agustín, pero tú pides las escrituras de Manés a las que no damos fe. Pruébalo por otro medio. Yo, sin embargo, te pruebo que Manés mintió y blasfemó sin salirme de la misma escritura de Manés. Félix, que traigan los libros. Agustín, aquí está la carta de Manés a la que llamáis, del fundamento. No hay otro comienzo en un edificio, sino su fundamento. Si te pruebo que el edificio se ha mostrado ruinoso en el mismo fundamento, ¿para qué preguntar por el resto de la construcción? 15. Félix, afirmas eso mostrando que la ruina está en ella. Pero yo digo, dame tantos árbitros cuantos tienes tú y te probaré que no miente. Agustín, lejos de nosotros y del género humano el ver tantos maniqueos en cuantas personas ves aquí. Félix, dame lo que pedí. Agustín, ¿cuáles quieres que te dé? Félix, los que quieras. Agustín, te doy estos. Pide otros mejores si los tienes. Félix, ¿cómo me das estos? Agustín, los presentes que nos escuchan. Félix, estos no están de mi parte. Agustín, luego buscas los que estén de parte tuya y no de parte de la verdad. Félix, busco árbitros que me escuchen, y no solo a mí, sino a la misma escritura, para probar si dice la verdad o miente. Agustín, ves que están escuchando. Leamos lo que sigue en la carta, que tú has reconocido que es de Manés. Félix, no lo niego. Agustín, que se lea, pues. 16. Félix, no tengo árbitros. Y añadió, que se lea un capítulo. Se leyó hasta el pasaje en que está escrito en la mencionada carta, que la paz invisible y el conocimiento de la verdad esté con sus hermanos, y sus amadísimos que también creen y obedecen a los mandatos celestes. Pero que también la diestra de la luz os proteja y os libre de toda incursión maligna y del lazo del mundo. Que la piedad del Espíritu Santo abra la intimidad de vuestro corazón para que veáis con vuestros propios ojos vuestras almas. Félix, presenta una escritura que refute estas palabras. Agustín, nada malo hemos escuchado todavía, fuera de que Manés se atrevió a llamarse apóstol de Cristo. Las palabras que ha dicho pertenecen aún al revestimiento de una falacia y a la piel de oveja. Comienza con buenas palabras, para luego introducir las malas. Pero veamos qué es lo que quiere introducir con ellas. Si son cauce para algo malo, también ellas serán malas y seductoras. En cambio, si en lo que sigue afirma algo bueno y verdadero, las abrazaremos sin remedio. Permite, pues, que lea lo que sigue.
Félix, si afirmas que se comienza con palabras buenas para introducir luego las malas, ¿cómo podré creerte aunque comiences diciendo cosas buenas? Agustín, aún no he dicho que esas palabras sean buenas o malas. Dije que aún no había oído nada malo, no que hubiese oído algo bueno. Solamente consideré como malo el que se atreviera a llamarse apóstol de Cristo. Las palabras que van a continuación serán malas, si son el cauce para algo malo. Serán buenas, si lo son para algo bueno. Permite, pues, que se lean las palabras que vienen a continuación. ¿Por qué temes? Félix, no temo. Agustín, permite, pues, que se lean. Félix, léanse. 17. Se leyeron 35 hasta el pasaje donde está escrito: los reinos llenos de esplendor están fundados sobre la tierra luminosa y bienaventurada de tal manera que nadie puede agitarlos o sacudirlos. 18. Agustín, ¿de dónde poseía esa tierra de la que habla? ¿La hizo, la engendró o era eterna igual a él? Me estoy refiriendo a esa tierra luminosa y bienaventurada de que habla. Félix, como está escrito, en el principio hizo Dios el cielo y la tierra era invisible y capaz de ser mancillada e informe. Yo lo entiendo así: en el principio hizo Dios el cielo y había una tierra. Me parece que existen como dos tierras, o dos reinos según la expresión de Manés. Agustín, puesto que has traído a colación nuestra escritura contra la que tenéis costumbre de blasfemar, me toca a mí exponerle y mostrarte que ese pasaje fue escrito sin blasfemia, con verdad y no según la interpretación de Manés, para que luego también tú, al menos en segunda instancia, respondas a lo que te he preguntado. Félix, responderé. Agustín, con estas palabras: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, la escritura resumió brevemente la obra de Dios. Seguidamente, al no aparecer esa tierra que había hecho, antes de distinguirla y adornarla, tal como Dios la había hecho, la escritura expone a continuación cómo era la tierra de la que había dicho: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra. Como si habiendo oído: en el principio hizo Dios el cielo y la tierra, nos preguntáramos ¿qué tierra? Añadió: la tierra, es decir, la que hizo Dios, era invisible y sin orden. La escritura no habló de dos tierras, sino que expuso cómo era esa tierra. Ahora, pues, respóndeme a lo que te he preguntado en breves palabras: esta tierra luminosa y bienaventurada de la que habla Manés, sobre la que estaban fundados los reinos de Dios, ¿fue hecha por Dios o engendrada por Él, o era coeterna a Él? Elige una de estas tres posibilidades sin tergiversaciones, si no te molesta. Félix, la escritura se interpreta a ella misma. Agustín, por tanto, si conoces que hay en la escritura algún texto en el que se diga que Dios engendró o hizo aquella tierra o que era coeterna con Él, ábrela en ese lugar que tú conoces y léemelo. Félix, no es en esta escritura, sino en otra. Agustín, creo, pues, que si esa otra escritura es tal, recuerdas lo que allí dice. Por tanto, respóndeme tú que conoces esa escritura. Pero si yo afirmo que no es eso lo que dice, tendrás que convencerme. Si, por el contrario, yo lo reconozco tal, discutiré basándome en lo que tú mismo has respondido. Di, pues, si Dios hizo o engendró esta tierra, o si le era coeterna. Dilo tú que lo leíste en no sé qué libro, en el que afirmas que está escrito. Félix, puesto que ahora tu santidad ha interpretado tu escritura según ha querido y yo lo he aceptado, acepta igualmente tú lo que yo diga. Agustín, siempre que sea referente a lo que te pregunté, lo acepto, si nada me impulsa a lo contrario. Si, en cambio, algo me mueve a contradecirte, te haré saber lo que me mueve, para que des la réplica. Félix, yo no repliqué a lo que tú dijiste. Agustín, tú debías haberme respondido primero a lo que te pregunté. Con todo, yo te respondí antes a ti. Quizá nada te afectó y por eso no respondiste. Quizá tampoco a mí me afectará lo que tú respondas. Responde, pues, a lo que te pregunté. 18. Félix, responderé. Y añadió: preguntas respecto a aquella tierra en la que habita Dios, si la hizo Él o la engendró, o le es coeterna. También yo afirmo, dado que Dios es eterno y no hay en Él nada que haya sido hecho, que todo es eterno. Agustín, luego Él no la hizo ni la engendró. Félix, no, sino que le es coeterna. Agustín, sí, por el contrario, la hubiese engendrado, no le sería coeterna. Félix, lo que nace tiene un fin. Lo que no ha nacido no tiene fin. Agustín, entonces, ¿para quién es o de quién era padre, aquel al que acaba de llamar padre? Si no hubiera engendrado nada, no podría ser padre. Félix, pero hay otras realidades engendradas por él. Agustín,
¿Esas realidades engendradas por él? ¿Le son o no le son coeternas? Félix, todo lo que Dios engendró es coeterno a él. Agustín, luego te equivocaste en tu afirmación anterior, según la cual todo lo que nace tiene un fin. Félix, en ese punto me equivoqué, puesto que hablé según la generación carnal. Agustín, tras haber confesado el error con tanta modestia, ojalá merezcas comprender la verdad. Félix, Dios lo haga realidad. Agustín, presta ya atención, para que comiences a conocer el error de esa escritura. Si lo que engendró Dios no es coeterno a él, es mejor aquella tierra, no engendrada por Dios, en la que habitan todas las cosas engendradas por él. Según tú, esa tierra no fue engendrada por él. Félix, todas las cosas son iguales entre sí, tanto las que él engendró, como las que no engendró, es decir, aquella tierra en que moraba. Agustín, ¿qué? ¿El que ha engendrado es igual o mayor que las cosas engendradas? Félix, son también iguales el que engendró, las realidades engendradas y el lugar en que se hallan. Agustín, son, pues, de una única sustancia. Félix, sí. Agustín, ¿sus hijos y aquella tierra son lo mismo que el Padre? Félix, todas son una misma cosa. Agustín, entonces, respecto a esa tierra, ¿no es padre, sino inquilino? Félix, así es. Agustín, si Dios no la engendró ni la hizo, yo no veo cómo le pertenezca a no ser por razón de la vecindad, como si alguien tuviera algún bien a su lado. Y ya habrá dos realidades ingénitas, la tierra y el Padre. Félix, más aún, 3, el Padre ingénito, la tierra ingénita y el aire ingénito. Agustín, todo esto es una única sustancia. Félix, una sola. Agustín, y tan asentada que nadie puede agitarla o sacudirla. Félix, la agitación y la sacudida implican diferencia. Agustín, sea así, pero ¿fueron tales que nadie podría nunca agitarlas o sacudirlas? Félix, es cosa distinta el ser agitada y el ser sacudida. Agustín, no es eso lo que te pregunto. Félix, pretendes atarme por ahí. Agustín, toma el término, ser agitada, en el sentido que quieras. ¿No podía ser agitada? Félix, no digo que no podía ser agitada, sino que la agitación es diferente. Agustín, pero mis palabras fueron estas, ni ser agitada ni sacudida, no estás, puede ser agitada, pero no sacudida, o puede ser sacudida, pero no agitada. Yo mencioné las dos cosas, que no puede ser agitada, ni sacudida. Félix, en ambos casos hay diferencia entre ser agitada y sacudida. 19. Agustín, leamos, pues, lo que viene a continuación y veamos si ese Dios que tenía sentado sobre la tierra luminosa y bienaventurada sus reinos, que nadie jamás puede mover o sacudir, no temió a nadie, como era conveniente que no temiese quien tiene sus reinos tan asentados que nadie les puede agitar o sacudir. Y leyó lo siguiente, a un lado y a una parte de aquella tierra luminosa y santa. Después de haberlo leído, preguntó, ¿a qué lado, el derecho o el izquierdo? Félix, yo no puedo interpretar para ti esta escritura y exponerte lo que no se halla en ella. Ella es intérprete de sí misma. Yo no puedo decir nada, no sea que incurra en pecado. Agustín, léase, pues, lo que viene a continuación. Se leyó hasta el pasaje en que se halla lo siguiente, el Padre de la Luz Beatísima, conociendo que una gran ruina y devastación, que surgía de las tinieblas iba a caer sobre sus siglos santos, si no le oponía alguna divinidad eximia y resplandeciente y fuerte por su poder, mediante la cual venciese y al mismo tiempo destruyese la raza de las tinieblas, con cuya extinción prepararía un reposo eterno para los habitantes de la luz. Agustín dijo, han comenzado ya ahora las blasfemias manifiestas. Si consideras que debes defenderlas, dinos qué daño podía ocasionar a Dios la raza de las tinieblas. Pues parece que ante ella Dios temió que una gran ruina y devastación cayese de esas tinieblas sobre sus reinos. Sobre todo él, de cuyos reinos afirmó antes Manés que estaban tan asentados que nadie jamás podría moverlos o sacudirlos. ¿Qué podía hacerle esa raza? ¿Le podía dañar o no? Responde una cosa u otra. Félix, si no hay nada contrario a Dios, según lo afirmado por la escritura de Manés de que hay otro reino. ¿Cómo fue enviado Cristo para librarnos del lazo de esta muerte? ¿De quién es ese lazo y esa muerte? Si Dios no tiene ningún adversario, ¿por qué hemos sido bautizados? Si nada hay contrario a Dios. ¿Qué finalidad tiene la Eucaristía? ¿Qué finalidad tiene el ser cristianos? Agustín, como estoy viendo que no quieres responder a lo que pregunto y que, en cambio, preguntas para que yo te responda,
no rehúso el hacerlo, siempre que no olvides que yo respondo a tus preguntas, mientras que tú no has querido hacerlo a las mías. Mas, dado que me has preguntado, escucha eso mismo que me has preguntado. En verdad nosotros decimos que Cristo vino como liberador, y afirmamos que nosotros somos liberados de nuestros pecados, puesto que no hemos sido engendrados de la sustancia de Dios, sino que Él nos ha hecho mediante su palabra. Grande es la diferencia entre nacer de la sustancia de Dios y ser hecho por Él, no de su sustancia. En efecto, todo lo hecho por Dios puede ser mutable. Dios, en cambio, no es mutable, puesto que no pueden igualarse las obras al artífice y creador. Pero tú, respondiendo hace poco a una pregunta mía dijiste, el Padre que engendró allí los hijos de la luz, y el aire y la misma tierra, y los hijos mismos son una única sustancia iguales entre sí. Es conveniente, pues, que me digas en qué modo podía dañar la raza de las tinieblas a esta sustancia ciertamente incorruptible. Pues, si podía ser dañada, no era incorruptible. Si, por el contrario, no podía recibir daño, no había motivo para entablar el combate y enviar aquí a aquella divinidad de que habla. Félix, pido una pausa para poder responder. Agustín. ¿Cuándo? ¿Basta con dejar pasar el día de mañana? 20. Félix, otórgame 3 días, es decir, hoy, mañana y pasado, o hasta el día siguiente al domingo, o sea el 12 de diciembre. Agustín, veo que has pedido una prórroga para poder responder. Es humano concedértela. Pero, ¿qué sucederá si no pudieses responder en la fecha establecida? Félix, habré sido vencido. Agustín, ¿y si huyes? ¿Qué? Félix, seré culpable ante esta ciudad, y por doquier y ante mi ley. Agustín, di mejor esto otro, si huyó, mi fuga ha de considerarse como una condena de manés. Félix, eso no puedo decirlo. Agustín, entonces dinos claramente que piensas huir. Nadie te retiene. Félix, no huiré. Agustín, según veo, no quieres alejarte en calidad de vencido. Pero di al menos esto, si huyó, he sido vencido. Félix, dalo por dicho. Agustín, ¿y dónde aparecerá que has huido a consecuencia de lo aquí acontecido? Félix, ordéname que permanezca con la persona que yo elija. Agustín, elígete uno de los hermanos presentes que se hallan junto a la cancela. Félix, mejor aquel que está en el medio. Agustín, de acuerdo con tu elección, estarás acompañado por él hasta la fecha fijada. Félix, bien, doy mi consentimiento. Bonifacio, Cristo me otorgará que si vuelvo con él, sea cristiano. Yo, Agustín, obispo de la Iglesia Católica de Hipona la Real, he firmado en la Iglesia estas actas en presencia del pueblo. Yo, Félix, cristiano, seguidor de la ley de Manés, he firmado estas actas en la Iglesia en presencia del pueblo.